Muy bien, sean bienvenidos al webinar informativo referente al curso de AutoCAD aplicado a diseño 2D y 3D. Yo me presento, yo soy el ingeniero Jens Yeman Calizaya Quispe. Aproximadamente tengo 5 a 6 años trabajando con este software en diferentes sectores. En este caso, ¿no? Trabajé de una manera temporal en YPFB Corporación con la empresa Migema y con la empresa Casen y también con la empresa Mecánica Térmica en diferentes proyectos en el sector mecánico, realizando diagramas, realizando planos mecánicos. Y en este caso también con una empresa eléctrica, en este caso para realizar diseño de sistemas unifilares, trifilares de baja, de media y de alta tensión, en este caso. Y también pude, en este caso, también realizar, en este caso, diferentes proyectos en el área de iluminación, tanto del sector industrial como en el sector comercial, justamente certificándome en un software en Dialux, en este caso, para poder hacer este tipo de simulaciones de iluminación a nivel profesional y a nivel avanzado, ¿no? Bueno, en este caso voy a dar el curso de AutoCAD, tal cual, y tenemos que ver justamente en qué consiste AutoCAD. AutoCAD es un programa de diseño específicamente para crear modelos de 2D a 3D, ¿no? Computer Aided Design es lo que significa en este caso, es útil para el área de ingeniería, para el área técnica, especialistas también para el área mecánica, eléctrica, civil, arquitectura, etcétera. Como pueden ver, tiene mucho alcance en diferentes sectores y eso es lo que justamente vamos a ver ahora. Como pueden ver, existe prácticamente en todas las áreas posibles. Automotriz, gestión de diseño de planos para la parte de autopartes, electricidad, líneas unifilares, trifilares en diferentes tipos de sistemas de media, baja y alta tensión. También la parte de minería, puede ser para la parte de procesos, agroindustria, sistemas de riego, equipos para hacer ese tipo de diseño, la parte de arquitectura, diseño de planos, diseños de planta principalmente. En el área civil podríamos hacer planos estructurales, topográficos, en este caso. En el área química y manufactura en particular, se maneja la parte de diagramas PNID o diagramas PFDs, ¿no? Dependiendo en este caso al uso que le queramos dar. En el área de mantenimiento, igual, diseño de piezas, ya que como ustedes saben, en algún punto hay algunos repuestos que no se pueden conseguir. Entonces se necesita sí o sí hacer el diseño de nuevo para poder hacer esa misma pieza y ya tener listo para un futuro mantenimiento, sea correctivo o sea preventivo en este caso. Y en la parte del petróleo ni qué decir. Prácticamente todas las empresas en el sector, tanto nacional como internacional, por lo menos tienes que tener un conocimiento relativamente básico intermedio del manejo de AutoCAD, ya que es uno de los softwares base para poder ingresar a ese tipo de empresas, ¿no? En este caso les comenté mi experiencia en YPFB y sí o sí te pide como requisito por lo menos saber AutoCAD, ya que AutoCAD tiene aval a nivel internacional de, en este caso en diferentes plantas, Repsol, YPFB, en este caso hay muchas plantas en el sector, bueno, petrolero, mejor dicho, y se requiere sí o sí trabajar con AutoCAD, o por lo menos todas las licencias que pueda trabajar Autodesk. Ahora, Autodesk tal cual, que es la corporación que maneja todo esto, tiene obviamente mucho tiempo. Su primera base tal cual de AutoCAD lleva 40 años o 45 años estando en el mercado y en todo ese tiempo ha generado diferentes softwares, como es en el caso de softwares especializados en diferentes áreas. Un ejemplo muy claro es AutoCAD Electrical, un ejemplo claro es Revit, un ejemplo claro es Inventor, un ejemplo claro es AutoCAD Plant. En sí, estos softwares son especializados en un área. Electrical, sector eléctrico, ¿no? Automatización y control. En la parte de Inventor, diseño mecánico. La parte de Revit, diseño o instalaciones de diferente ámbito. Puede ser eléctrico, mecánico, sistemas de ventilación, sistemas contra incendios, etcétera. Mientras que en la parte de Plant se puede tomar en cuenta los diagramas PNID y los diagramas, en este caso, en 3D, ¿no? Existe Navisurf, existe Avance Steel, Civil, en este caso que también involucra toda la parte civil, la parte de robot, de structura detailing, son softwares que claro,
ayudan y facilitan bastante al poder diseñar. Eso no lo voy a negar yo. Pero ¿cuál es el problema? Y es por eso que la mayoría de las personas que quieren aprender este software tropiezan mucho. Y lamentablemente tampoco los instructores lo hacen muy bien. Tienen que tener una base de AutoCAD, sí o sí. Les doy el ejemplo. En el AutoCAD 2D tenemos que manejar muy bien edición de bloques de atributos para poder hacer diagramas. En Electrical ya tienes los bloques predefinidos para trabajar, pero si no sabes editar, si no sabes crear y si no sabes desplazarte en el área de trabajo, te va a tomar mucho más tiempo. Y también cabe mencionar que su componente tal cual de Electrical es estructuración en 2D. Entonces tienes que saber los comandos 2D para poder trabajar. Y en Inventor pasa lo mismo. Muchos en este caso tropiezan en Inventor porque no saben cómo desplazarse tal cual en el sector de trabajo. Como ustedes saben, y eso estoy muy seguro, que la mayoría ha manejado SolidWorks si están dedicados en el área mecánica, y está muy bien. Solo que, nuevamente repito, en algunas empresas no quieren SolidWorks. ¿Lo utilizan? Sí, es mucho más sencillo trabajarlo con eso, claro. Últimamente existe en el sector industrial y se empieza a tener mucha más presencia, sí, pero el problema es que justamente ese software no está tal cual avalado y con la normativa, ¿no? No estás registrado con la normativa en la que igual trabaja, que puede ser la ASME, la API, etcétera, ¿no? La DIN o la ISO. Y justamente por eso es que la mayoría trabaja con Inventor. Y nuevamente repito, necesitas modelado 3D. Inventor ya tiene el modelado automático, es mucho más sencillo trabajarlo ahí, pero si no tienes la base de 3D, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, cada software que ustedes están viendo acá tiene una pequeña parte de AutoCAD. Y es por eso que se les hace a algunas personas que empiezan con AutoCAD mucho más fácil desenvolverse en otras áreas, ¿no? Ese es un punto base y un punto de partida bastante interesante que se tiene que llegar a tomar en cuenta. Las consultas las vamos a hacer al final de la clase, por favor, para así no tener interrupciones, ¿no? En este caso, gracias. Bien, ahora es cierto que a lo largo de todo este tiempo también existen otros softwares, ¿no? Por ejemplo, que en lo personal sí son fáciles de manejar, pero que también requieren en este caso o sí son codependientes de un programa. Cadecimo es uno de los ejemplos. SolidWorks también en cierta parte tienes que hacer tu diseño, pónganse la situación en SolidWorks, pero en algún momento tienes que colocarlo en un formato de WG para poder trabajarlo. Necesito para Dialux un plano, en este caso, de planta para poder hacer la simulación de iluminación. La parte de SketchUp también, en algún punto sí, se hace de manera impresionante toda la parte del renderizado, el diseño, y es mucho más sencillo y fluido en SketchUp, pero sí en algún punto requieres presentar los planos en formato de WG. Y también sería lo mismo el Rams Elements. Rams Elements sí te permite hacer las simulaciones estructurales de manera muy buena y precisa, pero en algún punto los diseños lo podríamos colocar en AutoCAD y viceversa. Extraer en este caso lo básico en la parte de AutoCAD y colocar los Rams Elements para poder hacer una simulación. Como pueden ver, en algún punto siempre vamos a tratar de codepender de este software. Y nuevamente recalco, es un software que tiene mucho tiempo en el mercado y cada año se va actualizando. Incluso yo creo que de aquí a cierto tiempo más ya va a salir la 2027, ¿no? La versión más última se podrá decir de todo el diseño, pero lo interesante y no diría gracioso, pero sí diría que la interfaz que se ha manejado ha sido vigente, pónganse 30 años. Se hace diseño 2D, se hace diseño 3D y toda esa interfaz va a seguir existiendo en los softwares que están actualmente con presencia y los que van a venir más adelante. Porque esa es la base de AutoCAD y esa es la base para poder aprender y realizar diseños tal cual a un nivel profesional. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer tal cual en el curso 2D? En el curso 2D vamos a conocer la interfaz de AutoCAD, vamos a ver comandos y herramientas básicas, vamos a crear objetos sencillos, porque es cierto, no todos saben manejar AutoCAD a la primera,
Y es cierto, y eso me consta de manera personal, porque yo soy ingeniero electromecánico, que esta materia se lleva en primer semestre, pero con el tiempo no llega a pasar, o sea, pasa desapercibido, llegamos a la universidad y nos topamos con la realidad de que tenemos que saber AutoCAD para poder trabajar en algún proyecto, ¿no? Suele pasar, eso es lo que me pasó a mí también. Vamos a ver referencias externas, vamos a configurar los planos, configurar la impresión y los trazados para que lo puedan hacer de una forma correcta y una presentación profesional, para ahorrarles tiempo, para que sea mucho más práctico y que puedan cumplir alguna normativa en específico. Ahora bien, vamos a ver los espacios de trabajo, en este caso, los layouts, la parte de el espacio modelo, cómo se configura, también la parte de las capas, el manejo de bloques, textos, cotas, planos, etcétera, ¿no? Con el objetivo de que, nuevamente recalco, todos los proyectos sean de manera detallada y mucho más sencillo de hacerlo. Vamos a ver cómo funciona el sistema de coordenadas. Como ustedes saben, AutoCAD se mueve en coordenadas, la cartesiana, la polar, en este caso son una de ellas, que nos permite desplazarnos de una manera mucho más precisa. Vamos a ver cómo funciona el desplazamiento de AutoCAD, ¿no? En la parte del ángulo, qué ángulos maneja, interno, externo, cómo funciona. Toda la parte igual de las funciones avanzadas. Las funciones avanzadas podríamos decir que serían el uso de las plantillas, la parte de atributos, bloques dinámicos y también algunos elementos, en este caso, que nos permitan trabajar de manera mucho más práctica y que nuestro dibujo sea mucho más detallado. En la parte 3D vamos a ver herramientas de navegación, vamos a ver planos de trabajo, los viewports, 3D Orbits, creación de objetos sólidos, comandos de extrusión y revolución, el press pull y otros comandos para crear. Es importante que el módulo siempre funcione primeramente con 2D y luego 3D, porque se tiene que saber base de 2D para poder recién hacer algún modelado en 3D. Vamos a ver lo que también serían la edición de sólidos, los comandos básicos para trabajar en inglés y bueno, en este caso estos comandos nos permiten hacer algunas modificaciones de piezas ya hechas, ¿no? Con el objetivo de que podamos llegar al producto final. Vamos a ver el renderizado, vamos a ver la creación de vistas 2D a partir de un sólido 3D, vamos a ver la configuración del espacio papel, la creación de vistas automáticas a partir de un sólido 3D, vamos a ver la acotación de las vistas 2D y la impresión de planos. Principalmente esto es lo que vamos a ver. Vamos a hacer un diseño de una pieza, no va a ser tan complicada, vamos a generar sus vistas de manera automática y en esas vistas vamos a ver en este caso cómo podría funcionar la acotación. Se pueden editar, es mucho más fácil para ustedes hacerlo así o mucho más complicado, eso depende, ¿no? Ahora, yo reconozco que en la parte 3D AutoCAD sí se ha mantenido bastante limitado. Por ejemplo, no podemos hacer ensamblajes. Sí podemos unir todos los sólidos, pero no podemos hacer una especie de ensamble, es decir, que las piezas se separen y se unan de nuevo. O bien lo dejamos todo bien ensamblado o bien se queda así, es una limitante. Y también no funciona, y eso ha sido una pregunta bastante común en el ámbito mecánico, ¿qué pasaría si yo coloco? Y eso es lo que muchos confunden. Cuando trabajamos con la biblioteca de render, lo que se extrae tal cual es la textura, no se extrae tal cual las propiedades mecánicas del material. Y muchos piensan que cuando yo coloco acero galvanizado o un acero normal, piensan que va a estar justamente con las propiedades mecánicas. Es más que todo la textura, la parte visual, lo que muestra en este caso AutoCAD. No es un simulador mecánico, tampoco es un simulador eléctrico, es un elemento netamente de diseño. Y lo interesante justamente vendría a que tiene bastantes aplicaciones, ¿no? Como lo íbamos mencionando, en la parte eléctrica se ven diagramas de automatización, unifilares, trifilares, planos electrónicos e instalaciones eléctricas residenciales. Se requiere sí o sí tener el conocimiento de AutoCAD para poder hacer instalaciones residenciales, ¿no? Diagramas de iluminación, de fuerza, de toma corrientes, etc. Ahora bien, se puede trabajar tanto en 2D como en 3D. En este caso pueden ver la imagen, esta es una pequeña subestación en 3D y este es un elemento mucho más avanzado en la parte de diagramas trifilares. En la parte de ingeniería mecánica, bueno, diseño de máquinas, elementos estructurales, diseño de piezas y piping.
En la parte 2D se podría realizar este diseño, se podría realizar la acotación o bien podríamos implicar un elemento 3D para poder también tener este tipo de estructura. De ambas formas, y eso es lo interesante de 3D, que se puede generar este tipo de nivel de pieza y se puede trabajar con sus vistas de manera mucho más práctica, ¿no? Eso es una ventaja interesante en la parte 3D, que para piezas individuales es muy bueno el software, pero si hablamos de un conjunto de piezas a gran escala que sí se puede realizar, pero para planos sí tenemos que tomarnos nuestro tiempo para poder elaborarlo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de piezas sencillas como piezas relativamente complejas, que sí se puede hacer con el objetivo de que el cliente pueda ver exactamente cómo va a llegar a ser el producto final, ¿no? Toda la parte 3D y la parte de los diagramas, como podemos apreciar en el isométrico. En la parte de arquitectura, diseño de interiores, vistas de planta, residenciales, hospitalarias, dependiendo en este caso donde quieran involucrarse. Este es el diseño que se va a trabajar en el curso, un diseño de planta para que lo puedan manejar. Vamos a trabajar con las escalas, vamos a trabajar igual con el cambio de unidad de trabajo. No es lo mismo trabajar en milímetros que trabajar en metros. Y muchas personas tienen ese problema al momento de no saber en qué unidad están trabajando en AutoCAD. La mayoría piensa que está trabajando en una unidad determinada o que simplemente con un comando básico se puede realizar la modificación. Se les va a mostrar cuál es la diferencia y también se va a hacer justamente, vamos a hacer el diseño 2D, el modelado 2D y para el proyecto de aplicación vamos a modelar este 2D y volverlo un elemento 3D para que puedan ver cómo funciona la inserción y la aplicación de justamente herramientas 3D en proyectos 2D, ¿no? Puede ser que en la parte, por ejemplo, de arquitectura, los diseños de elevación siempre van a trabajarse con instrucción, es su herramienta base para poder hacer. En la parte, por ejemplo, de líneas de tuberías, en la parte de sistemas un poco más complejos de distribución de tuberías, puedes utilizar lo que sería, o estructurales en este caso, puedes utilizar el comando de barrido. Para diseños mecánicos, piezas mecánicas como bridas, como elementos, chapa metálica en particular, también podrías utilizar Presspool, que es una herramienta bastante útil para poder trabajar. Y existen otros comandos que nos permiten hacer mucho más fácil nuestro trabajo. Eso es algo también importante a tomar en cuenta. Bien, y para la parte civil obviamente hay instalaciones en edificaciones, puede haber diseño estructural e instalaciones en general. Hay algunos ejemplos como pueden ver y también se puede obtener este tipo de elementos, diagramas topográficos. En este caso se trabaja con un programa que es Goldman Maper que les permite obtener este tipo de datos y se le puede colocar en un plano en AutoCAD, ¿no? Y aquí ya involucraría los elementos KMZ y KML utilizando Google Maps, ¿no? Es una herramienta bastante interesante donde podríamos obtener este tipo de datos. Ahora bien, en este caso ya se les comentó, el curso es de 8 de la noche a 9 y media de la noche, van a ser de lunes a viernes y la duración es de 12 a 13 días. Incluso si es que llegara a necesitarse más días de capacitación, pues claro, se va a dar con el objetivo de que se pueda cumplir todo el contenido del temario que se les ha proporcionado. Eso es algo importante a tomar en cuenta, porque muchos piensan que no estoy cumpliendo con el contenido, pero sí, se hace todo lo que está detallado en el contenido, trabajando en diferentes tipos de situaciones y aplicaciones de piezas, ¿no? Nuevamente recalco, este curso es aplicativo a muchas áreas, no es solamente para un sector en particular. Por eso es que este curso solamente dice aplicado a diseño 2D y 3D. No especifica un sector mecánico, no especifica un sector eléctrico, no especifica un sector arquitectónico, civil, no, porque AutoCAD no es así. AutoCAD es para todas las áreas y todas las áreas requerimos en algún punto, sí o sí, realizar un plano, sea el más básico, sea señalización, sea diseño, sea proceso, se tiene que hacer en AutoCAD. Es mucho más sencillo, mucho más práctico y sigue, repito, sigue siendo un requerimiento para poder llegar a trabajar en algún lugar, ya que es cierto, la mayoría sabe manejar AutoCAD,
pero por lo menos no conocen a fondo AutoCAD. Para hacer diagramas hay algo para hacerlo más fácil, más complicado. En la parte de plantillas, ¿cómo se hace una plantilla? Algunos no tienen idea, o algunos ya lo saben, pero no lo quieren trabajar. ¿Cómo trabajan realmente con la escala, con la unidad correcta? No lo saben, pero sí se puede. Entonces eso es lo que tenemos, más que todo de mi parte, que sea de esa forma, ¿no? La capacitación. Y este curso va dirigido a un público en general, en diferentes sectores, la parte de personal técnico, ingenieros y personas que ya han manejado AutoCAD, pero requieren repasar o profundizar. Les comenté, la mayoría es cierto, sabemos manejar AutoCAD de una manera muy básica, pero llegado el momento donde nos topamos con un proyecto o con algún diseño mucho más grande, pues muchos no saben cómo empezar. Y mi prioridad siempre es que ustedes manejen toda la interfaz 2D y 3D de manera adecuada para que puedan aplicarlo. Muchas personas tienen la mala costumbre de que todo lo quieran resuelto, y eso he visto mucho en cursos que son muy puntuales, ¿no? Sector químico, sector eléctrico, mecánico. Quieren que ya esté todo listo para que simplemente ellos entren y lo modifiquen. Pero en la vida real no es así. Se topan muchas situaciones adversas en diferentes formas y situaciones. Y si no sabes cómo manejar eso, la realidad es que si no lo sabes aplicar, pues pierdes oportunidades, ¿no? Eso es una realidad a tomar en cuenta. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta? Puede utilizar su micrófono para hablar y poder aclarar algún punto en específico. Los textos lo voy a, en este caso, responder más adelante. Si alguien puede utilizar el micrófono, con gusto yo le voy a escuchar y aclarar cualquier duda hasta esta parte. Bien, veo que no hay ninguna consulta, entonces nos vamos a la siguiente parte en este caso, de la presentación. Bueno, referente al software en específico, bueno, les voy a mostrar qué software les voy a proporcionar. Les vamos a mandar el instalador 2021 y 2022. Y aquí muchas personas ya me van a cuestionar, ¿no? El hecho de que ya existe, obviamente, y eso ya comenté en mi presentación, que existe la versión 2026, ¿no? El problema justamente de que yo no quiera proporcionar justamente a partir incluso del 23 los softwares más adelante, es el hecho de que esos softwares en particular ya te piden trabajar con la licencia autorizada por Autodesk, y el control tal cual informático llega a ser mucho más estricto. Si ustedes intentan tener un software de esa índole, en algún punto AutoCAD va a detectar que no estás trabajando con la licencia original y que prácticamente pues estás propenso a que puedan banear tu sistema. Y la única forma de desbanear el sistema es que tengas que formatear tu computadora para volver a utilizar un solo programa. Eso es lo que pasa relativamente en todos los softwares si no haces un craqueo correcto del sistema, ¿no? Y también otro punto o desventaja es que las nuevas herramientas que se trabajan, como tanto la inteligencia artificial que se ha empezado a aplicar a partir del 2024 hasta la actualidad, solamente te permiten cuando trabajas con una licencia profesional, y obviamente eso se requiere un monto y un costo para poder pagar. También en este caso he visto centros de capacitación que sí, les dicen que van a trabajar con la licencia 2026, pero momento llegado te mandan a la página de Autodesk para que descargues la versión básica, que tengas que tener cuenta de estudiante y etcétera, etcétera. ¿Suele pasar? Sí. El problema tal cual es que no
no es bueno hacerlo de esa forma. Yo en lo personal no tengo la intención de tomarles el pelo. La 21 y la 22 son softwares buenos, estables para cualquier tipo de computadora. Eso es algo interesante que también tienen que tomar en cuenta. Pueden trabajar con una i3, una i5, una Pentium, en el caso de que llegaran a tener ese tipo de sistema. Funciona con total normalidad. En la versión 2021, estos enlaces, por ejemplo, y esa es también una gran ventaja, estos enlaces son personales. Yo subí el programa. No les voy a mandar a una página externa para que descarguen el programa. Porque si lo hago, estoy seguro que bien puede ser con algún problema, puedo comprometer su computadora o bien puedo llevar a perjudicar su sistema. Y eso también es algo malo. No se tiene que trabajar de esa manera. Estos enlaces están hechos por mi persona y son enlaces que se pueden utilizar para que puedan descargar el programa sin ningún problema. Si ingreso a la 21, pueden apreciar que todo esto es la instalación. La 21 es un software muy sencillo y amistoso para poder trabajar. Cada instalador tiene el video de instalación del programa. Este es tal cual el programa que se va a manejar, el ACAD. Y como pueden ver, no, perdón, este es el programa y este es el crack, ¿no? Entonces simplemente instalas el programa, lo descomprimes y automáticamente utilizas el craqueador y nada más, ¿no? El crack en este caso. Y listo. El que sí es un poco más complejo de instalar es la versión 2022. Y bueno, en la 22 tenemos dos opciones. O trabajar bien con la versión en inglés y crear una versión en la parte en español. Puedes utilizar los dos AutoCAD al mismo tiempo. Aquí tenemos la 22, ¿no? En inglés, que es lo que primero que se descarga, y luego recién viene la opción de extraer en español la versión 2022 en español. Y pueden ver en mi sistema tal cual, aquí yo tengo la 22 en español, aquí tengo la 21 en español y aquí tengo, ¿dónde está? La 22 en inglés, ¿no? Entonces, eso también es un punto bastante interesante a tomar en cuenta. Puedes tener de diferentes años dentro de un mismo sistema y eso no llega a afectar. Hay otros programas, por ejemplo, que si tú tienes una versión tal cual del programa, no puedes instalar una versión avanzada o viceversa. Yo tengo una versión avanzada, pero no puedo instalar una versión básica, ¿no? Y suele pasar eso bastante común. Y hay también otro cuestionamiento, donde ¿qué pasa si yo tengo Inventor, tengo Electrical o tengo Plant en mi sistema? Bueno, yo tengo los tres, tengo el Electrical, tengo el Inventor y tengo el Plant también para poder trabajar. En este caso no hay ningún problema, puedes tener todos los softwares de la empresa Autodesk a tu disposición, pero lo importante es tomar en cuenta que tengas que hacer una instalación correcta. Por eso es que cada elemento que tenemos acá, en este caso, tienen que seguir los pasos de la instalación del video 2022. Ahora bien, si tuvieran alguna consulta o alguna duda respecto a la parte de la instalación del programa, claro, me lo hacen saber y yo con gusto les voy a ayudar. Ahora, lo recomendable, y esto ya es un consejo para las personas que están ahora ingresando y seguramente consigan un programa con un enlace Drive, no les recomiendo que descarguen todo en uno, porque la mayoría comete esa imprudencia de descargar todo en uno pensando que va a ser mucho más sencillo y no. Hay algunos elementos que tienen que, o bueno, están descomprimidos y para instalar se van a desde 100 unir las piezas. Y si lo tratas de unir de manera automática dentro del Drive, puede llegar a tener un problema y no van a descargar nunca. Entonces lo recomendable siempre va a ser descargar uno por uno. Es decir, aquí yo tengo el crack, o perdón, el programa, solamente coloco descargar, te va a aparecer análisis de búsqueda de virus, descargar de todos modos y te va a abrir la ventana para que lo puedas descargar, ¿no? Entonces es de esa manera que funciona de una forma correcta y rápida poder hacerlo, unir todo esto en una carpeta y así no tener ningún inconveniente. Esto es un consejo que les doy, ya si tienen otro programa en mente para instalar que pueden conseguir del internet,
¿no? Aquí está, se podría decir, esta es la versión 2021, es así como tendrían que descargar. Como pueden ver, este es el ingreso para poder instalar. Simplemente te aparece esta opción, pueden cambiar de carpeta si lo amerita y simplemente colocan aceptar, inicia en este caso la descompresión y les va a mandar de manera automática la instalación. La versión 2021 es muy sencillo y todo también lo explican en la parte del video de instalación. Si ven el video de instalación de manera detallada, les garantizo que no va a haber ningún problema para poder instalar este software. Y en la parte 2022 sí es un poco más complejo, pero sí se puede llegar a completar sin ninguna dificultad si haces todos los pasos que corresponden. Ahorita vamos a ver, en este caso, qué pasa si yo mando justamente, espero que cargue, y me va a aparecer de manera automática la ventana de AutoCAD para poder yo instalarlo sin ningún problema. Ahorita está descomprimiendo el programa, le va a tomar obviamente un poco de tiempo, pero va a ser sencillo, ¿no? Esperen un momento, ya va a terminar de cargar. Un poco de paciencia. Ya va a estar. Bien, mientras descomprime lo último, esta es la forma en la que tendrían la versión 2022, menos este archivo. Este archivo ha venido de este elemento. Simplemente colocan extraer aquí y les va a salir este elemento, ¿no? Y una vez que ustedes tienen este elemento, pueden verificar que este elemento es un archivo ISO. Los archivos ISO son prácticamente unidades de disco que me permiten abrirlo desde un disco local y así puedes realizar la instalación, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, ya me está mandando la instalación, ¿no? Para poder instalarlo de manera automática. La versión 2021, sencillo. ¿No? Y en la versión 2022 pueden apreciar, este es un archivo ISO. Entonces lo que tienen que hacer es sencillamente hacer un clic. En mi caso yo tengo, o bueno, los que tienen Windows 10, se les da la opción de poder directamente montarlo de manera directa, ¿no? Pero si no tuvieran ese programa, o bueno, no tuvieran este sistema, por eso es que se les ha compartido el Ultra ISO, ¿no? Aquí tenemos lo que sería descargar e instalar Ultra ISO, aquí tenemos el programa con crack incluido, y aquí también les explica cómo montar en Ultra ISO en caso de que no tuvieran el programa o no pudieran tener ese sistema. Pero si no, es muy sencillo, clic derecho, montar, y automáticamente ya me aparece como unidad de disco y aquí está el setup. Simplemente ingreso acá y de manera automática ya me va a dar la chance de instalar. Una vez que yo tengo la chance de instalar este software, también puedo obtener lo que sería el idioma en español, que es un parche adicional. Ese parche también está en el instalador y lo pueden, una vez que hayan craqueado de manera correcta el inglés, directamente instalar el 22 y listo, nada más, ¿no? En este caso aquí ponemos siguiente, aquí podemos ver siguiente, aquí pueden ver y la opción de instalar. En mi caso pues no tengo nada que instalar, así que se quedaría así, ¿no? Entonces es de esa manera que funciona los programas tal cual que se les proporcionaría a los que se inscriben en el curso. Referente al material de apoyo, bueno, en este caso se les va a proporcionar un material de apoyo complementario para la parte 2D y para la parte 3D. La parte 2D tiene bastantes elementos, como por ejemplo elementos de práctica teórica. Es cierto que algunos, si lo entran a las clases de manera continua, va a estar perfecto porque se les va a mostrar todo a detalle y puedan trabajar. Pero si quieren algún reforzamiento teórico, aquí tienen guías básicas para poder trabajar y aplicar AutoCAD sin ningún problema.
El que yo recomiendo en lo personal es justamente esta, de Editorial Macro. Y es un libro bastante bueno. Y esto ya es un consejo más que todo personal. Si ustedes van a querer especializarse más que todo en Excel, PowerPoint o tal vez en algún programa externo, se podría decir, esta editorial es bastante buena. Yo les recomendaría que también busquen el libro original y puedan conseguirlo. Bueno, en la parte de arquitectura, algunos elementos, fundamentos básicos y diseño. Normativas, tenemos para la parte eléctrica algunas normativas para trabajar. Aquí tenemos algunos elementos de guías, textos para que puedan ustedes tener una buena base en el sector eléctrico. En el sector mecánico, bueno, tenemos algunas normativas como la ASME, el manual de Martín, algunos elementos de tolerancias y ajustes, normativas API y elementos en la parte de PNID y el texto que realmente es muy bueno de instrumentación industrial, ¿no? Si ustedes quieren ser expertos en esta área, este libro es bastante bueno. Difícil de conseguir en español, pero sí se puede aplicar. Y también tenemos lo que serían bloques. Tenemos bloques en el sector de arquitectura, tenemos bloques básicos, tenemos bloques en el sector eléctrico y también tenemos bloques en el sector mecánico, ¿no? Entonces tenemos bastantes bloques para poder trabajar, algunos ejercicios de práctica con los que vamos a hacer nuestros diseños y en la parte 3D, bueno, ya va más enfocado a ejercicios de práctica, algunos textos algunos textos, normativas básicas igual, en este caso para trabajar. Y para las personas que están en el rubro arquitectónico civil, bueno, se les va a proporcionar bastante material, más que todo libros. Y esto justamente conseguí por algunos compañeros de trabajo, ¿no? Extras, como pueden ser la parte de manuales residente de obras, instalaciones sanitarias, vean cómo tienen todo lo que sería instalaciones residenciales, libros de arquitectura que tal vez necesiten para la parte de estructuración, la parte de bioclima, casa, vivienda, algunos libros en este caso de análisis estructural, también libros de ingeniería, con el caso, en este caso de análisis vectorial, obras civiles, la parte de diseño, ¿no? Algo bastante genérico, algunos libros bastante interesantes que podrán obtener en diferentes sectores. Esto más que todo para que puedan tenerlo en su repertorio e en algún momento lleguen a tener alguna situación adicional, ¿no? Bueno, eso es lo que conllevaría la parte del material que se les va a compartir. Todo esto se les va a mandar en el segundo día de capacitación para que lo puedan tener ya a su disposición. Los enlaces, nuevamente recalco, están hechos por mi persona para que se les pueda compartir y no tengan ese susto de que pueda compartirles virus o ese tipo de cosas, ¿no? Algo importante a tomar en cuenta. Referente al programa, bueno, vamos a hacer este tipo de diagrama. Es una aplicación en este caso, un diagrama PNID, es lo que vamos a trabajar. Vamos a ver cómo sería la parte de bloques dinámicos en este caso, qué tipo de elemento podríamos configurar para poder trabajar, ¿no? Este es un bloque dinámico, se tiene que configurar el lazo, el tipo de elemento para poder trabajar. Este es en el sector mecánico, lo que sea diagramas PNID. Y en el sector eléctrico, bueno, vamos a ver algunos diagramas, ¿no? Vamos a crear este tipo de diagramas para ver cómo funciona. Y claro, darles un pantallazo de cómo se hace la distribución de la parte eléctrica, cómo se trabaja con la línea principal, en este caso, justamente desde la línea de baja tensión de ELFEC, y hacer la parte del medidor, el ajuste y luego su subdivisión, tanto en iluminación como en fuerza, en diferentes sistemas, ¿no? O en este caso puntos de luz o de fuerza. Entonces es un sistema bastante interesante que se puede llegar a tomar en cuenta. Vamos a hacer el diseño de planta de una casa, repito eso, para poder aplicar lo que serían bloques dinámicos y en este caso también la parte del manejo de las escalas, ya que les comenté, no es lo mismo trabajar en milímetros que en metros en AutoCAD y muchos no saben cómo configurar esa área de trabajo.
La mayoría piensa que con una modificación superficial, que siempre lo hacen desde el logo de AutoCAD, ya está hecho y estoy actualmente trabajando en eso y no es así. Entonces todo eso se les va a mostrar algunos comandos que son importantes tanto para bloques como la parte de modificación de algunos elementos, lo vamos a ir viendo también y que funcionan tanto en la versión en inglés como en la versión en español. Eso también es un punto referente para que lo puedan tener a consideración. Y bien, ahora sí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta referente a lo que se les está mostrando? A ver, ahora sí vamos a abrir la parte de textos. Me disculpan. Bien. En este caso, bueno, creo que no hay ningún texto, pero sí puedes comunicarte, estimado. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Disculpe, usted explicó que se puede utilizar tanto el AutoCAD como en español, tanto como en inglés, pero donde yo estoy trabajando le comento que me exigen más el tema de la versión en inglés. Ujú. ¿Es exigente, disculpe, en esa parte o es requerido? Ya, ahora, usualmente te piden el inglés y es un tema bastante interesante porque obviamente, y esto ya ha sido más que todo un tema de debate, por el hecho de que, ¿qué sale primero cuando manejas AutoCAD? El inglés, ¿no? Y después viene el español. Y ahí es donde justamente hay personas que tienen ese pensamiento de que, claro, como el español ha salido después y al momento de convertir algunos elementos, pues puede llegar a tener fallas, ¿no? O sea, me refiero, por ejemplo, a los comandos o alguna interfaz que no llega a funcionar de la manera correcta, puede llegar a tener esa falla. Cosa que pasa, por ejemplo, si es que actualmente tú tienes, ponte el AutoCAD 2026 en inglés, pues te puede pasar ese problema. En softwares recientes es en el que se tiene este tipo de inconvenientes, mientras que en softwares ya un poco más, como por ejemplo el 2022, pues no hay ninguna diferencia y tampoco no hay ningún problema. Y ahora bien, en la parte de comandos, claro, obviamente en inglés escribes line y en español escribes línea, ¿no? Es una pequeña diferencia que se tiene para trabajar. Pero si te das cuenta, esto ahorita está en español, ¿no? Si te das cuenta, todo esto está en español. Y si yo quiero abrir el inglés, que también puedo abrirlo en paralelo, ahorita denme un momento, te vas a dar cuenta que la interfaz sigue siendo la misma. Y lo apliques en el español o el inglés, pues simplemente no hay mucha diferencia, ¿no? Recalco, la diferencia única que existe es justamente en la interfaz, en donde puedes escribir line o puedes escribir, en este caso, línea, y te tiene que salir el comando igual. Y hay comandos únicos que se trabajan en ambas versiones, ¿no? Que no hay diferencia. Escribes en inglés, igual te va a aparecer en español. Y si yo, por ejemplo, aquí abro el ISO DWT, puedes ver que aquí está la misma funcionalidad, los mismos elementos en español y aquí tenemos, perdón, en inglés y aquí tenemos en español, ¿no? Como puedes ver, no hay diferencia, tal cual. Y justamente ese es el criterio que tiene mucha gente que tú me mencionas, ¿no? Que la mayoría prefieren el inglés y está bien. Pueden trabajar en inglés, por eso es que se les está proporcionando también el AutoCAD 2022 y lo primero que siempre instalan es el del inglés. Ya es opcional de tu parte si tú quieres utilizar la extensión en español, ¿no? Es opcional, pero la funcionalidad sigue siendo la misma. ¿Alguien más tiene alguna consulta o duda? Bien. Bueno, como ustedes saben, iniciamos de manera oficial el día jueves. El precio tal cual del curso es de 160 bolivianos, tomando en cuenta la cantidad de días, creo que es un precio razonable. Eh, las clases son online, en esta modalidad que ahora estoy con ustedes. Cualquier duda, consulta que tengan durante el manejo de este programa, obviamente para mí va a ser un gusto y un placer contestar cualquier duda. He tenido ya bastante tiempo dando estas capacitaciones y es cierto,
Por ejemplo, pónganse la situación de que están 10 personas, 12, 15 conmigo al inicio y al final solamente termino con 3 personas. Sí, suele pasar, pero el principal objetivo que yo tengo hacia ustedes, principalmente, es que ustedes aprendan todo y que las clases tengan ese dinamismo. Por ejemplo, ahorita su compañero me ha gustado que me pregunte esa duda y he tratado de responder lo mejor posible, ¿no? Entonces yo quiero ese tipo de dinamismo, que me pregunten con micrófono la duda que tengan para que yo pueda explicarlo de la mejor forma posible. No es solamente para mí dar la clase y listo, ahí muere. No, mi objetivo principal es que ustedes aprendan el software conmigo. Si ustedes practican después, más adelante, y me dicen, ingeniero, tengo alguna duda, no puedo hacer esto, perfecto, lo vemos conmigo, lo revisamos y listo. Ese es el principal objetivo que yo tengo para poder impartir este curso. No quiero que sea lineal, no quiero que solamente doy este tema y termino mi clase y listo. Prefiero que haya dudas, que haya consultas, conocerlos a ustedes y saber en qué rubros se están involucrando. Porque también eso es un punto importante. Si puedo, está en mi posibilidad conseguir algún material teórico, en este caso para poder apoyarles algún bloque o algún elemento de WG que sería de mi posibilidad conseguirlo, también lo puedo hacer, porque mi objetivo es ayudarlos, no que simplemente tengan esto guardado y que cuando lleguen a necesitar vean las grabaciones. Ese no es mi objetivo. Mi objetivo es que ustedes aprendan este software y que en algún punto lo lleguen a aplicar de la forma adecuada. Y es cierto, tal vez lo lleguen a manejar de una manera mucho más avanzada todavía. Pero obviamente para llegar a ese nivel, primero se tiene que empezar haciendo lo básico, ¿no? Y por lo menos con los elementos básicos ya tener una buena pauta para ir subiendo de nivel en función al área en la que estás desenvolviéndote. Ese es mi punto de vista en este caso para poder impartir el curso. ¿Alguien tiene alguna duda más que quiera aclarar? Es su momento. Bien. Bueno, en este caso, si no hay ninguna duda, agradecerles mucho su tiempo. En este caso, les deseo un excelente fin de semana. Para las personas que se quieren inscribir, simplemente pidan. En este caso se puede hacer transferencia por QR para poder realizar, en este caso, pagar el curso. Se va a mantener el precio promocional hasta la siguiente semana. Iniciamos el día jueves de manera oficial. Una vez que realicen el pago, se les va a mandar el instalador del programa a su correo electrónico para que lo puedan tener a su disposición y puedan realizar la instalación durante el transcurso de esa semana, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Una consultita, disculpe, durante la semana, ¿cuántos días vamos a pasar clases? ¿O solo Ya. va a ser una vez por semana o dos? ¿O cómo lo va a hacer? Van a Disculpe. ser días continuos, de lunes a viernes. Iniciamos jueves, ponte, ¿no? Va a ser jueves, viernes. Sábado y domingo no se pasa y de lunes a viernes de manera continua, ¿no? De 8 a 9 y media de la noche. Los enlaces de las grabaciones son con opción a descarga. Es decir, el jueves iniciaremos la primera clase y el día siguiente del viernes se les va a mandar el enlace para que lo puedan descargar. El enlace va a estar disponible o va a estar funcional durante la duración del curso. Pasa el curso, se les va a dar unos días más para que lo puedan descargar y se va a eliminar los enlaces, ¿no? Se les está dando la opción de descarga para que lo puedan descargar y lo puedan tener a su disposición. Guárdenlo en un respaldo para no tener ningún inconveniente, ya que si ustedes vuelven a solicitar las grabaciones, pues la institución les va a cobrar un monto adicional. Yo no quisiera que pasen por eso. Ha habido situaciones donde la gente se descuidó y simplemente asumió que el enlace va a estar toda la vida, pues no es así. Por eso es que siempre es, tanto en el primer día lo aclaro esto, como en el último día de capacitación. Si no lo descargan a tiempo y si quieren volver a solicitar, van a tener que pagar un monto adicional. Y en lo personal, yo no quiero que pasen por eso. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bien, eso es todo por hoy.
Gracias por su tiempo, espero que hayan visto la importancia que tiene este software. Realmente a mí me ha ayudado bastante, he aprendido muchas cosas nuevas y es importante también para tenerlo como un referente en nuestro currículum, ¿no? Es algo importante también aprenderlo y también saber aplicarlo, porque es muy fácil aprender, pero si no lo aplicas bien, ¿de qué sirve, no? Agradecerles mucho su tiempo, gracias por escucharme, les deseo un excelente fin de semana, cuídense mucho y para los que se inscriban, nos vamos a ver el día jueves para poder aprender este software. Tengan muy buenas noches, cuídense mucho y nuevamente gracias por su tiempo.